Buenas noches, el placer de compartir una nueva edición de Pasión por Formosa por las ondas de la 96.5 Tropical FM y a la vez por la señal de Canal 3 FTC desde Formosa Capital. Bueno, estamos también con todas las repetidoras de la 96.5 diseminados por todo el interior para cada uno de aquellas personas que a esta hora están en sintonía de esta nueva edición de Pasión por Formosa. Bueno, hoy tenemos en el primer bloque un invitado, Claudio Roberto González. Buenas noches, ¿cómo estás, Roberto? Muy bien, Daniel, y muy buenas noches a la audiencia, y realmente un placer poder compartir un momento para comentar, para charlar, para conocernos y para hablar con la audiencia, para contarles de alguna manera parte de las cosas que hacemos, lo que hicimos y lo que queremos seguir haciendo, ¿no? No aparentás la edad que tenés, pero ¿no te molesta que diga, acabas de cumplir 70 años? Así es, 70 años. Tenés muchísimo que contar, porque desde muy chiquito empezaste con la música. Comencé muy chiquito. Tus padres influenciaron mucho, tu padre concretamente, ¿no? Mi padre, sí, prácticamente fue el que, además me conminó, me dijo, ¿querés hacer música? Hay que estudiarlo. No quería un músico orejero. No, me dijo él, no hagas como yo, que intento estudiar un poco y no sé si o no me hago tiempo, no lo quiero hacer, y me acostumbré a hacer las cosas de oído, y entonces quisiera que vos no lo hagas así. Y si vas a ser músico, vas a comenzar a estudiar música. Y bueno, y fue lo que hice, gracias a Dios. Bueno, oriundo del barrio San Miguel, así el es. Barrio de bohemios. Ese famoso barrio de bohemios. Y de deportistas. Si no sos músico, sos deportista. Así es. Bueno, vos te inclinaste por la música. Tus padres eran oriundos del Paraguay, ¿no? Eran oriundos. Mi papá había nacido en San Antonio, mi madre había nacido en Asunción. Sí, San Antonio ahí pegadito nomás. Sí, quedan en la zona sur, sí. Como viniendo hacia Alberdi, ¿no? Y evidentemente que en algún momento alguien le acercó a mi mamá para mi papá, que fue mi abuela, eso me contaban. Fue a trabajar a la fábrica del frigorífico que estaba en San Antonio, que creo que hasta ahora está eso, ¿no? No sé si sigue funcionando. Creo que ¿no? Se cerró eso. Bueno, y en aquellos años, década del 40, mi abuela había ido a trabajar, llevó parte de su familia, y entre ellos a mi madre, conoció a mi padre, se casaron, y bueno, y después se trasladaron a Formosa y comenzamos a venir los hijos acá. ¿Y se asentaron en el barrio San Miguel también? Se asentaron en el barrio San Miguel. Hay muchos paraguayos ahí, ¿eh? Sí, muchísimos paraguayos. Uh-huh. Sí. Y sobre todo yo creo que la década del 40 fue un poco la inmigración cuando mayor. La guerra civil del 47, sí. Del 47, donde muchísima gente uh-huh. Valiosa ha venido a poblar, a vivir y a ser parte de la argentinidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y a qué edad te inclinaste decididamente por la música? Bueno, mira, vos sabés que yo había comenzado el jardín de infantes, que en aquel momento había un pequeño, era como una guardería que existía en el barrio San Miguel. Y ahí mi padre me llevó cuando yo tenía 5 años, y tenía una prima hermana que estaba estudiando y le faltaban 1 o 2 años para recibirse de maestra, y prácticamente fui un alumno de él, así que yo recuerdo cuando comencé la primaria, ya era un buen lector de libros y cosas así, que me ayudó mucho. Y entonces cuando cumplía 7 años, me llevó mi padre a comenzar a estudiar teoría y solfeo. Lo hice con don Juan José Giuliani, que era el padre de don Angelú, que fue con quien me quedé después, porque él al segundo año de estudio, creo que yo cumplía 9 años, fallece mi maestro original, que en aquel momento era el director de la banda de la Municipalidad de Formosa. O sea que empezaste con el pie derecho, nada menos que con el director fundador
Así de la es. orquesta. Sí, director fundador de la banda, municipal. De la banda municipal. Sí, así fue. Bueno, se va él y me quedo con uno de sus hijos, con Juan Ángel Giuliani, sí. Que es y con él hice muchísimo. Y fue maestro de casi de toda la gente de esa época, entre ellos, por ejemplo, Lito González, que es el trompetista, Aurelio, que vive, en la actualidad vive está en China. Él fue uno de los estudiantes de la época. Recuerdo que uno de mis compañeros de estudio era también ahí incluso a mí me tocaba por ahí tomarles las lecciones, como era más adelantado, a Saturnino López, que estaba Kiko estudiando, también. porque Kiko también era uno de los que estudiaba. O sea que tenías una sólida formación. Sí, musical. sí, gracias a Dios. Y te apasionaba desde el principio esto. Me apasionó siempre, sí, ¿no? La música. A punto que yo, por ejemplo, comencé estudiando la trompeta. Hoy mi hijo es trompetista. Y mi viejo, para mí hubo dos causas. Primero, a él no le gustaba que yo sea trompetista. Y pero otro sí que seas músico. Que sea músico, sí, no, pero no por el instrumento, que seguramente no me lo podían comprar también. Habrá sido una de las razones por la que se había opuesto a eso. Y mi maestro quería que yo fuera trompetista. Como él era trompetista, entonces que enseñarme también el instrumento. Y como él tenía el violín en la casa, tenía un violín, entonces me dijo, mira, estudiar violín. Es el instrumento que tenemos. Y bueno, y ahí comencé a estudiar. Tuve los maestros acá, y después fui de a poco, cuando tuve la oportunidad de ir a Paraguay, conocer a los maestros de violines, y pude ir tomando lecciones importantes, que incluso tuve la oportunidad también en este momento no recuerdo el apellido del profesor, un sanjuanino que vino integrando cuando se fundó en 1972, cuando se fundó la Orquesta de Cámara de la provincia. Yo fui convocado como violinista, y uno de los que nos formaba a nosotros, sobre todo en la parte de las obras clásicas, era un concertista sanjuanino que nos dio una escuela importantísima de violín acá. De San Juan, de la zona de Cuyo. Sí, de la zona de Cuyo, sí. Y un maestro grandísimo, que fue prácticamente el director fundador, Guillermo Müller, un santafesino, que fue el primer director de la Orquesta de Cámara. Nos debemos prácticamente a nosotros en nuestra formación integral acá a esa orquesta. Qué bueno. Y aparte te codeaste con aquellos grandes que ya estaban con su orquesta estable, como Bonifacio Román, el maestro Bonifacio. Chelista y violinista. Sí. Vos sabés que don Bonifacio me enseñó una de sus obras, Nonita. Nonita, sí. Que es una obra violinística de fuste. Hay que estudiarlo para tocar esa obra. Y el maestro Lorenzo Álvarez también te enseñó, Alma y Violín, que Alma, es muy difíciles de ejecutar. Alma y Violín, sí, es una obra que lo toco. También me enseñó. Yo de música no sé nada, pero según tengo sí, entendido que es muy difícil por el hecho de que es un ritmo muy rápido. Vos sabés que yo tuve acá un maestro importantísimo, que fue don Juan Gregorio Mareco. Él fue alumno de muchos de ellos, un gran violinista de Paraguay, que vino en la década del 50, 55, 56, algo así creo que vino acá a Formosa, y se quedó. Yo tuve la suerte de ser alumno de él, incluso como era un alumno adelantadito de violín con él, cuando él forma su propia orquesta en el año 59, le pide a mi padre para que yo integre a modo de escuela con él como segundo violín en la orquesta típica que formara él en el año 59. Ahí prácticamente yo comienzo mi vida artística, que aún continúa. ¿Tu padre tenía una orquesta típica? Claro, él tenía una orquesta
y comencé. ¿Cómo se llamaba esa orquesta típica? La orquesta donde estaba mi padre era la Orquesta Típica de Buenos Aires, donde don Miguel Molina era un bandoneonista, un maestro de bandoneón, un musicazo también. Él era oriundo de no Villarrica, uno de los puertos que está después de San Antonio, ¿cómo? Villeta. Él era oriundo de Villeta. Miguel Molina fue un hombre de la música que vivió muchos años acá, integró muchas orquestas y después tuvo su propia orquesta. Cuando yo comencé con don Juan Mareco, con su orquesta, iba ligado con mis estudios de la secundaria y seguíamos haciendo música con él, porque en esa época había mucho trabajo musical. Eran épocas donde el lunes era el cumpleaños de fulano y se hacía con orquesta, en vivo. Fueron años de mucha prosperidad para los músicos. Sí, por lo menos se ganaban el sustento de todos los días, ¿no? Y bueno, estuve con él hasta 2 o 3 años, creo que en el año 61, 62, la orquesta de Miguel Molina, donde estaba mi padre, él era guitarrista y contrabajista, mi padre. Ahí necesitaban un violinista porque el señor que tocaba el violín se retiraba o se iba, no sé qué, entonces le piden a Mareco para que me vaya yo como primer violín, así que desde ahí me tocó la parte importante, porque ahí ya tenía que hacerla sola la cosa. Ahí ya no tenía a mi maestro conmigo. ¿Y Boris Orquín también estuvo? Claro, sí. Con don Boris Orquín tuve la suerte de poder tomar clases, porque él fue un violinista que estuvo mucho tiempo en Buenos Aires, integró orquestas importantes de Buenos Aires. Incluso hay una historia que me contaba don Boris, en una oportunidad, en una de las pistas bailables de acá del centro, había venido una gran orquesta típica, y donde él había sido en algún momento violinista integrante, y estaba él como público en el baile popular de esa noche, y lo mencionó el director de la orquesta y subió, tocó un poco el violín con esa orquesta, cosa que me parece que no sucedió en muchas otras oportunidades. Eso me solía contar don Boris, esa historia acá en Formosa. Y sí, fue un violinista que casi muchos alumnos no tuvo. No sé si seleccionaba para dar las lecciones, para trabajar, o se había dedicado más a la parte comercial, porque era de una familia tradicional de la parte comercial. Incluso sabía que uno de mis tíos, hermano de mi papá, muy joven, trabajaba con el papá de él, que era uno de los comerciantes prósperos de esos años, qué sé yo, década del 30, será más o menos que cuento, y él era chofer del papá de don Boris, por ejemplo. O sea que tuviste ese privilegio realmente si él tenía pocos alumnos, y así uno de los pocos alumnos, así es, un privilegio para vos. Un privilegio, esa es la verdad. Haber tenido buenos maestros, sí, buenos profesores. Sí, sin ninguna duda. Eso hizo mucho. Y me fui encontrando, después con quien tomé muchas lecciones y tengo todavía cosas hermosas que me dejó, fue don Jules Pal. Don Jules fue un músico que vivió en Asunción mucho tiempo, estuvo por Clorinda mucho tiempo, hasta que después recaló, vino definitivamente en la década del 70, vino definitivamente a Formosa. Y estando acá nos conocimos nosotros y yo le pedí y me enseñó muchísimas cosas. Y todavía tengo estudios en mi casa de cosas que me dejó, de estudio de posiciones, cosas así, que en varios violinistas hoy aún desconocemos mucho. Qué interesante. Sí, qué interesante. El tema de las posiciones de violín, generalmente, sobre todo nosotros tenemos acá los violineros nuestros, la gente que toca el violín acá y que son muy buenos violinistas, los que se llaman violinistas, y son personas que tocan hasta la tercera posición si tocan.
pero en la primera posición son maestros. Y el tema es cuando uno tiene que ir subiendo y buscando lo agudo en el violín, ahí se pone raro. Si uno no conoce la técnica, pasa a ser un desafinador profesional del violín ahí. Sí. A ver, de la mesa de sonidos, ¿qué tiene para ilustrarnos un poquito y recordar aquellas antiguas composiciones musicales de Roberto González, que es nuestro invitado en esta noche de Pasión por Formosa? ¿De qué brazo tengo el cuerpo? De algodón el corazón. Estoy hecho al sufrimiento. Soy formoseño y varón. Entre yuyos y camarotes, como si fueran igual, sé zambullirme en el agua de mi río Paraguay. En la chacra o en el monte, no me hace usar trabajo. Caen troncos bajo el hocha. Soy de la tierra del Tumbal, del Pumayí y el Maracá. Soy hijo de gente brava que trabaja por su pan. Con mis manos encallecidas en el monte o en el campo, tengo a mano mi guitarra y a ti Formosa te canto. Tengo a mano mi guitarra y a ti Formosa te canto. En la chacra o en el monte, no me asusta trabajo. Caen troncos bajo el hacha. Soy de la tierra del Toba, del Pumayí y el Maracá. Soy hijo de gente brava que trabaja por su pan. Con mis manos encallecidas en el monte o en el campo, tengo a mano mi guitarra y a ti Formosa te canto. Tengo a mano mi guitarra y a ti Formosa te canto. Qué alegría haber compartido este trabajo junto a ustedes, familia de Formosa. Un trabajo dedicado a cada uno de los que disfrutamos de este suelo, a mi familia, a mis amigos y a los hermanos de toda esta tierra argentina y de este continente latinoamericano. Muchas gracias por habernos dejado llegar hasta ustedes. Simplemente, gracias.
Pasión por Formosa, órgano de difusión de la cultura formoseña. Pasión por Formosa. Qué lindo ese mensaje al final, ¿eh? ¿Qué escuchábamos? Mirá, tenía que dar gracias porque vos sabés que los trabajos de recuerdos que podemos decir que hemos hecho acá hace unos años era muy difícil. Primero tenía que contar con los medios, y esos medios eran los que más pesaban, ¿no es cierto?, poder lograrlo. Y yo tuve la gran fortuna primero de contar con el apoyo de mi familia. Mi esposa es una señora que hizo arte toda la vida. Nos conocimos en el arte. Mi señora fue una gran bailarina de danzas clásicas, estudiante de danza clásica, y muy buena bailarina. Se destacó en Cosquín en los primeros años, en los grupos de danza que representó a Cosquín en la década del 60, a los cuales también yo tuve la suerte de sumarme, de conocer Cosquín, de cantar en Cosquín. Y bueno, así que lo nuestro fue casi siempre una fusión de artistas en mi casa. Y naturalmente, después dedicado cada uno a sus cosas, ¿no? Y de eso fueron así, en mi familia la mayoría todos son profesionales de la música también, ¿no? Y trabajan como profesores de música. Y así que en ese trabajo donde pude incorporar esta obra, que fue una de las primeras obras que compuse en aquellos años cuando entró el furor del folclore nacional en todo el país, y que nos hizo que nosotros conozcamos, porque Daniel, nosotros en Formosa tenemos que ser conscientes de que a partir del año 57 comenzamos a conocer muchas cosas que nosotros desconocíamos. Nosotros estábamos más ligados y más conociendo incluso qué pasaba en el Paraguay que con nosotros mismos. Así que con la venida de Radio Nacional Formosa, que eso se incorpora a nosotros, el RA8 en el año 57, ahí comenzamos nosotros a vivir un mundo nuevo, prácticamente a incorporarnos con el territorio argentino. Y ahí comenzamos a conocer lo que era el folclore argentino, las danzas argentinas. Fue una verdadera escuela para nosotros. Y bueno, después ocurrió ese despegue del folclore nacional a través de Cosquín, de los festivales de Cosquín, y ahí nos despertamos muchos. Ahí salimos todos a hacer el folclore nacional y nos convertimos en los grandes folcloristas que después nos consideramos ser. Kiko, claro, con toda la Kiko camada de aquellos de músicos. Kiko va en el año 64 y con esa camada de artistas donde prácticamente arrasa con todos los premios, solistas, dúo vocal, solistas de danza, conjuntos de danza, pero sí, se ve solista de canto, que fue la que ganó. Incluso en ese año, por ejemplo, Mario Bejarano no ganó la de cuentista porque le ganó nada menos que Luis Langlicina. Sí. Vaya rival que tuvo. Ah, la pucha. Y un par de años después, ustedes van a... Claro, Cosquín. A mí me toca el año 66 y por primera vez a Cosquín, integrando ese conjunto. Del conjunto original que participara ya en el año 64 en Cosquín, era un quinteto de músicos, la mayoría todos músicos, eran todos integrantes de la Orquesta de los Latinos en aquella época, donde estaba Saturnino, donde estaba tu tocayo Daniel Torales, donde estaba Luis Ortiz, donde estaba Aurelio González, que es Lito, este muchacho trompetista que vive en la actualidad del otro lado del mundo. Y un quinto que se retira en el año 65 porque por funciones estaba trabajando este señor en el Banco Nación,
y lo nombran gerente de una de las sucursales en el Chaco, y tiene que dejar él, y ahí se desvincula él, y ahí me invitan a mí a participar del quinteto. ¿Y con qué nombre se presentan? Ese conjunto se llamaba Los Nocheros. Los norteños. Los norteños, sí. Los norteños. Sí. En Cosquín 66 fue eso. Eso fue en el año Cosquín 66. Y Cosquín, eso fue en enero. En el 65, antes de terminar el año, yo hice mi primer viaje a Misiones, y en el Festival de Misiones del año 65, ahí obtuvimos el primer premio de conjunto vocal también. En Posadas. En Posadas, sí. Sí. ¿Y Los Elegantes de qué época es? Y Los Elegantes comenzamos en la década del 60, 60, fue en el año 63 aproximadamente comenzamos con Los Elegantes. Se me ocurrió a mí que teníamos que hacer, era el furor de la juventud. Empezaba la nueva ola. La nueva ola. Sí. Y a mí me decían, si vos tocás instrumentos de viejo, me decían, porque era violinista. Entonces me dicen, no, vos tenés que tener una orquesta de música moderna. Y entonces ahí le pedí a mi viejo para que me muestre lo de guitarra, y ya recurrí a Claudio Ramírez, que era uno de los hermanos de los Ramírez, de los famosos del barrio San Miguel, grandes guitarristas. Fui y le dije, mira, yo quiero una escuela de punteos, lo más rápido que pueda dar. Y ahí comencé a estudiar la guitarra, y creo que, si mal no recuerdo, en 4 o 5 meses yo estaba haciendo punteos y acordes, y ya comencé a ver cómo hacíamos para conseguir la guitarra eléctrica, recurrir en aquellos años los radios técnicos eran los que armaban los equipos, se armaba la caja en una carpintería, y ahí íbamos haciendo lo que teníamos nosotros. Y ahí le metían shake y twist. Exactamente, ¿viste? Otra cosa. Era otra cosa. Y bueno, el ahí furor de la nueva ola. El furor de la nueva ola. Y ahí nos convertimos un poco en cantantes de la nueva ola. Y así había que ser versátil en esa época. Sí, es así. Porque eran años difíciles, muy difíciles. Sí, totalmente, eran difíciles. Y bueno, y eso permitió, por ejemplo, que yo pueda recurrir y conocer toda la gama de la música. Primero comencé haciendo tangos, milongas, valses, polcas. Después comencé con la cuestión de la música moderna, como decía vos recién, de los elegantes. Con Los Elegantes. Shake, voy twist, rock. El rock, voy después al folclore, y después incursión en la música clásica. ¿Que no te fue mal en Cosquín 66? No, en absoluto. Fue muy bien. Muy bien, sí. Sí, mira, buenísimos recuerdos. Y que me sirvió Cosquín justamente porque de ahí vine convencido de que los formoseños no teníamos música representativa. No había identidad. No había identidad propia. Y sobre todo para lo que uno podía ir y representar y decir, yo soy formoseño, ¿cómo? Teníamos una sola canción, que era la que habían compuesto en Buenos Aires, ¿cómo es? Esta canción, a ver un poco, no recuerdo en este momento, no sé si vos te podés acordar por algo ahí. De Formosa. Sí. Que ¿no es el que hizo Fermín Fierro? No, Fermín hizo después ya. Hizo después. Lo de Fermín es una linda historia. Sí, que sin conocer a Formosa le dice. Claro, vos sabés que él en realidad conoció un poco a Formosa a través nuestro, porque nosotros fuimos a representar, eso creo que fue el año 67 en Posadas también, que fue la segunda o tercera vez que habíamos ido a Posadas, y ahí ¿cómo es? El cantante de Pirané, Víctor Ibarra. Víctor fue un creador, vos le hablabas de un determinado tema y se te ponía a escribir en un ratito y te hacía la música y se acordaba la música dentro de 3 días, la melodía que la cantó hoy. Y extraordinario fue ese señor. Y bueno, y él
compuso un tema antes de que subamos al escenario ese día, para Misiones. Canto a Misiones y a tus bellas cataratas, algo así, no sé qué me acuerdo que era una canción. Y en Devoluciones ahora, Obdulio Pose era. Obdulio Pose, el nombre verdadero de Fermín de Fermín Fierro. Fierro, claro, Obdulio Pose, sí tenés razón. Y bueno, y entonces él le devolvió la gentileza por lo que le cantó Formosa Misiones. Y ahí nace esa canción de Quiero invitarte a conocer. Sí, así es. Y bueno, así que, como te decía recién, eso hizo que ganaran todos esos espacios y que la vida me haya dado la oportunidad también de poder caminar y después comenzar a trabajar cuando se crea la primera escuela de arte acá, que era el Polivalente de Arte, donde me llaman para trabajar, para formar a los chicos ahí, y ahí trabajo como profesor y formador. Uno de los ex alumnos es el Sergio, que recién nos saludamos, y así han pasado mucho. Subsecretario de el flamante de subsecretario, así es. Y bueno, Roberto, te voy a interrumpir un segundito. Sí. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con tu rica historia. Muy Muchas interesante, gracias. realmente es apasionante este bloque que estamos teniendo contigo de Pasión por Formosa. Realmente es una rica historia la tuya, una hermosa trayectoria como músico, y yo creo que Formosa te tiene un cariño especial por todo lo que has aportado para esta querida provincia de Formosa. Muchas gracias. Pasión por Formosa, llamada la hermosa. Hace muchos años